Gloria a Dios, damos la bienvenida una vez más a todos los hermanos, amigos que nos ven por Facebook y YouTube. Gracias a los que nos están acompañando desde diferentes países del mundo. Latinoamérica nos está viendo, Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, Chile, Honduras, México, Estados Unidos, España, Italia, Haití. Ahí sí que en muchos lugares Dios nos está viendo, pero gracias a Dios nos ha abierto puertas, nos ha dado gracia con la gente. Así como está, hermano, quiero que abra su Biblia en el libro Apocalipsis capítulo 15. Hemos estado estudiando este libro ya por varios meses y ahora nos toca el capítulo 15. La semana pasada terminamos viendo la siega de la tierra y qué es lo que ocurrió, hermano. Ahora vamos a ver el capítulo 15 de Apocalipsis. Ahora, recuerde que Apocalipsis no es un libro difícil de entender si se sigue en el orden cronológico. Me preguntaron que qué traducción usaba yo para enseñar Apocalipsis. La respuesta, lo estamos enseñando en un orden cronológico, no metiéndole figura, no forzando el libro, sino enseñándolo así como está verso por verso, capítulo por capítulo. Cuando lo tenga puede decir amén. Apocalipsis 15, verso 1 en adelante, es uno de los capítulos más cortos de este libro. Oiga lo que dice la palabra. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían sido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Verso 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y te adorarán en tu presencia, pues tus juicios han sido revelados. Verso 5. Después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho en cintos de oro. Con cintos de oro. Verso 7. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Padre, gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos permites de venir a estudiar este libro. Tu palabra dice en este libro, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y el que escucha las palabras de este libro. Damos gracias por la bendición. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre amado, a cada uno. Gracias, Señor, porque sanaste a mi sobrino en Guatemala, Dios mío, lo has tocado físicamente y te damos gracias por él. También te pedimos, Señor, por la petición que nos llegó, Dios mío, de los pastores que están enfermos. Pedimos que tú pongas tu mano sobre ellos, Dios mío, y te glorifiques, Padre. Gracias te damos una vez más por esta oportunidad. Bendice a cada uno y te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Háblanos para que podamos ser edificados con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, hermano. Le hemos dicho que el libro Apocalipsis, hermano, no es difícil de entender. Ahora, ¿por qué es que mucha gente le ha tenido temor? Lo hemos hablado anteriormente, porque la gente piensa que el libro es muy profundo y que va a ser difícil de entenderlo. Y cuando uno ve el nombre Apocalipsis, su nombre significa revelación o dar a conocer. El libro nos muestra lo contrario de lo que la gente ha, hermano, dicho o pensado este libro. Ahora, si usted recordará, hermano, hemos visto que el libro ha estado separado en el capítulo 1, verso 19. Juan le dice, el Señor dice a Juan: escribe lo que has visto, capítulo 1, a Cristo glorificado. Segundo, lo que es
tiempo presente, la era de la iglesia, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Ahí se encierra toda la historia de la cristiandad. De ahí viene, y lo que viene después de esto, capítulo 6 al 19, que es lo que estamos estudiando el periodo de la gran tribulación. Ahora, ya vimos, hermano, cómo es que el Señor, hermanos, levantó a los 144,000 y fueron muertos y están en el cielo, aquí en capítulo 14, cantando con el Cordero. Ahora fíjense qué interesante. En el capítulo 15, es uno de los capítulos más pequeños que hay, y sin embargo notamos, hermano, que esto nos muestra la condición del planeta Tierra. Quiero decirle algo más. Estaba oyendo las noticias del ataque suicida que hubo hoy, creo que fue hoy o ayer, que murieron 80 personas. En Bagdad, 80 personas y 300 heridos. A una milla distancia rompieron ventanas, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo está enfermo. Qué interesante. Ahora fíjese, cuando hablamos del mundo, hemos leído en Apocalipsis que Dios ha mandado diferentes juicios, ha mandado diferentes plagas, y acuérdense que la tribulación viene con dos propósitos. El primer propósito es despertar a la nación de Israel. Dios levanta de esa nación 144,000 que van a predicar el evangelio por todo el mundo, el evangelio del reino. Y también, hermano, viene al mundo una sacudida, como cuando alguien se está adormeciendo ya y va a entrar en coma, lo sacuden para que reaccione. La tribulación es la sacudida al mundo para que reconozca que está en pecado, para que entienda que el juicio de Dios viene sobre ellos. Y lo interesante, hermano, que cuando uno lee la Biblia y lee los juicios, dice después de cada juicio, mas los hombres no se arrepintieron. No hay peor, hermano, mal para aquel que no quiere aceptar su pecado o su enfermedad. Es como que usted le diga, hermano, fíjese, cuando uno ve este capítulo, vemos a Dios, hermano, haciendo, es como a él se le conoce como el médico divino. Aquí Dios está haciendo, hermano, una operación para corregir el mal del mundo. Ahora, oiga, interesante. Verso 15, verso 1. Vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. Acuérdense que Juan está teniendo visiones. Él de repente se le abre el panorama celestial y Dios le empieza a mostrar a él las cosas que están sucediendo y lo que ha de venir. Acuérdense que para Juan no es futuro, es presente lo que él está viendo. Juan, al momento que está viendo la visión, hermano, él no entiende que esto es miles de años después de él, sino que para él todo es un presente. Y está viendo, dice Juan, y vio otra señal en el cielo. ¿Se acuerdan que le decía en el capítulo 14 cuando Juan dice que vio en el cielo un dragón? Después de otra señal, otro dragón. Y entonces Juan, lo que está pasando, hermano, está teniendo visiones y está viendo señales en el cielo. Y dice Juan que vio otra señal en el cielo, fíjese, grande y maravillosa. Acuérdense que en los demás capítulos habla de una señal espantosa. Aquí ya no es espantoso, sino para Juan es algo, hermano, grande y maravilloso. ¿Por qué razón? Porque él va, hermano, a ser testigo de cómo es que Dios va a arreglar este planeta Tierra. Oiga bien, y vio otra señal en el cielo grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas. Ahora, cuando uno estudia la Biblia, hermano, Dios cuando ha mandado plagas en la Biblia, Él las manda a través de sus ángeles. Por ejemplo, cuando vemos las primeras plagas en el libro de Éxodo, se acuerda que cuando mató a todos los primogénitos, que aquí mandó a un ángel, el ángel de la muerte. Cuando uno lee, hermano, que hicieron enojar al Espíritu de Dios, dice, vino un ángel y los hirió. Entonces miramos que una de las tareas angelicales, una de las tareas de estos seres, hermano, es llevar a cabo no solamente los mensajes de Dios, sino también son portadoras de los juicios y las plagas de Dios. Ahora fíjese, vi 7 ángeles que tenían 7 plagas. Ahora oiga la siguiente frase, las últimas. Quiere decir que Dios dijo, no entendieron, ahora ahí les va. Ahora viene la pregunta. Mucha gente nos ve por Facebook y la pregunta que la gente se hace,
Pero ¿por qué si Dios es un Dios de amor? ¿Por qué tiene que mandar plagas al mundo? Ahora fíjese que voy a explicarle. Cuando uno lee la Biblia, hermano, y ve estas preguntas, como alguien ya se han dicho acá, la mejor explicación de la Biblia Está en la Biblia. está en la Biblia. Tenemos que ir a la ley de la primera mención cuando vemos qué es lo que Dios hace, por qué manda estas plagas. Vamos a tener un momento ahorita en eso, fíjese. Las últimas, porque en ellas, oiga, se ha consumado el furor o la ira de Dios. Quiere decir que Dios tiene un tiempo en que Él le permite al ser humano hacer lo que el humano quiere. Le permite que el hombre viva como quiera. Y llega un momento, hermano, en que se cumple el tiempo del ser humano. Ahora, la pregunta que mucha gente le hace a uno: ¿por qué fulano de tal conoce a Dios, peca y no le pasa nada? Me dice, y yo nomás medio hablo de alguien y viene el castigo de Dios. Por una razón: porque todos somos vasos. Y no todos tenemos la misma medida. Hay vasos pequeños, vasos grandes, dice Pablo a Timoteo, vasos de madera, de plata, de oro. Fíjese, quiere decir, hermano, que cuando uno estudia la Biblia, nosotros somos vasos. Ahora, hay quienes son, hermano, como las copitas de Santa Cena, chiquitas. Nomás hablan de alguien, caen enfermos. ¿Por qué? Porque ellos no retienen mucha ira. Hay otros, hermanos, que son un poco más grandecitos. Hablan mal, hacen estafas, tratan mal a la mujer o al marido y no les pasa nada hasta de repente piden el trato de Dios. ¿Por qué? Porque según en la copa es lo que va a detener. Ahora fíjese, pero hay gente, hermano, que son copas grandes y dice, bueno, no me pasa nada, peco, desobedezco a Dios, hago lo que quiero y aquí estoy. Espere que se llene su copa. Ahora fíjese, dice claramente que ellas están llenas del furor de Dios. Ahora, acompáñeme para entender esto a Romanos capítulo 1, versículo 18. Fíjese que en Romanos empieza la doctrina de la iglesia. Los evangelios nos muestran la vida y pasión de Cristo, su ministerio terrenal, lo que hizo por nosotros. Hechos nos muestran la historia de cómo es que se desarrolla la iglesia. El Espíritu Santo empieza a obrar en los hombres a través de los gentiles y los judíos a formar lo que es la iglesia. Pero lo que es Romanos hasta Judas, ahí está, hermano, lo que es la doctrina de la iglesia. Nuestra doctrina, hermano, como creyentes, está en las cartas paulinas, en las de Pedro, Juan, Judas, Santiago, Pedro. Ahí está todo lo que es la doctrina. Nos muestra qué es lo que Dios espera en nosotros. Ahora fíjense qué interesante. Capítulo 18, Romanos 1, oiga esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, cuando leemos la palabra ira o enojo de Dios, esa palabra se menciona aproximadamente 300 veces en la Biblia. 200 de ellas tienen que ver con Dios y la ira de Él. Fíjense, entonces hay que entender una cosa. Dios es amor, ¿sí o no? Y todo el mundo dice, me encanta que Dios sea amor. Pero también Dios es ira. Oye, qué interesante, dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que con injusticia restringen la verdad. Oiga, le puedo explicar. Como ministro del Evangelio, no podemos hablar del amor de Dios sin hablar de la ira. Tan importante es el amor de Dios como la ira de Él. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es un Dios que consume a sus adversarios. Ahora voy a explicarle. Dice mucho, bueno, ¿y no que Dios es amor? Sí, Él es amor para sus hijos. Yo amo a mis hijos, los cuido. Vamos al parque. Yo los veo y me alegra mi corazón ver cómo juegan ellos. Pero ¿cómo voy a actuar si de repente veo a un hombre que se esconde y quiere hacerles daño?
¿Voy a ver al hombre con amor? No. ¿Por qué? Porque yo sé que quiere dañar a mis hijos. Así es Dios. Dios a su pueblo, a su iglesia, la ve con ojos de amor. Pero al adversario, aquellos que van en contra de sus preceptos y mandamientos, hermano, Él los ve con ira. Fíjese, ¿no? Ya vio Romanos 1. Acompáñenme unos capítulos más adelante y veamos Romanos 5. En Romanos 5, fíjense qué interesante. Romanos 5, verso 9 y 10. Oiga esto. Entonces mucho más, hablando de la gracia de Él, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios por medio de Él, hablando de Cristo. Oiga el siguiente versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros al llegar a Cristo nos libramos de la ira de Dios. Quiere decir que la ira de Dios, hermano, estaba destinada, estábamos destinados por naturaleza a conocer la ira de Dios. Pero cuando se nos habló el Evangelio, reconocimos nuestro pecado, reconocimos, hermano, que nosotros éramos miserables pecadores, no tenía esperanza ni vida. Y cuando dije Jesucristo, creo en tu sacrificio, creo en lo que hiciste por mí en la cruz, creo en tu resurrección, hermano, nací de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo me trajo a Dios y Dios me adoptó en Cristo. Ahora ya no voy a ver la ira de Él, sino su amor. Ahora fíjense qué interesante. Y dice la Biblia que si cuando éramos enemigos de Él, Él murió por nosotros, cuánto más ahora que somos sus hijos, que no va a ser Él por nosotros. Entonces la ira de Dios está destinada no para los hijos, sino para el pecador. Oiga, qué interesante. Ahora, acompáñenme a otro pasaje, al libro de Génesis capítulo 15. Aquí va a ver lo que está explicando yo, la ley de la primera mención. Génesis 15, verso 12 hasta el 16. Oiga esto. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. He aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Acuérdense que iba a haber un pacto entre Dios y Abraham. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, hablando de Egipto, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Oiga, verso 15. Tú irás a tus padres en vejez y serás sepultado en buena vejez. Verso 16. Y en la cuarta generación, 400 dividido entre 4, 100. Sí. Ahora, ¿por qué es importante este número? Déjenme desviarme un poquito. Hay gente que nos ha dicho: ustedes los evangélicos nos han mentido, porque dijeron que Jesús venía a llegar a la generación en que Israel sería nación. Y yo me acuerdo que cuando empecé en el evangelio, en el año 88, 86, 87 y 88 se vendió un libro como pan caliente que se titulaba 88 razones por la cual Jesús viene en el 88. ¿Por qué hacía la gente eso? Porque se cumplían 40 años de generación, como dice la Biblia, no para esta generación. ¿Y qué pasó? No vino. Entonces David dice que los días del hombre son 70 años. Puede ser que si no también tal vez en el 2018. Pero aquí nos da otra tercera generación, una generación de 100 años. Quiere decir que el Señor, si no viene en el 18, nos queda de 100 años, que para ese tiempo a mí ya me cantaron más allá del sol. Interesante, pero oiga esto. Versos 16. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá. Oiga esta frase que viene:
porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo o a su totalidad la iniquidad de los amorreos. Qué interesante. ¿Cuántos años les dio Dios a los amorreos para que arreglaran su vida? 400 años. Y dice la Biblia que cuando se cumplen los 400 años, en la ira de Dios, oiga, iba a llegar al colmo con ellos. La gente dice, bueno, qué injusticia, entraron a matar a todos. Dios les dio 400 años para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Ahora, a esta humanidad Dios le ha dado miles de años. Y se le está predicando el evangelio. ¿Qué están haciendo? Dicen, no, no es cierto. Bueno, sigamos adelante, regresemos a Apocalipsis. Entonces en Apocalipsis nos dice claramente 7 plagas, verso 1, que tenían las 7 ángeles con 7 plagas, las cuales, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Quiere decir que ya llegó a su límite. Digo, Dios, hasta acá. Ahora oiga esto, verso 2. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego. Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Fíjese, este mar es de cristal mezclado con fuego. Ahora la pregunta, ¿consume a los que están parados en él? No. Oiga bien, dice la Biblia que para sus adversarios Dios es como un fuego consumidor. Le he explicado, le he contado a usted que Pandeo, ahí en California, en nuestra casa tenía chimenea. Y le poníamos fuego, la leña que entraba al fuego, ¿qué pasaba? La consumía. Pero el fuego, la chimenea, nosotros, ¿qué hacía? Nos daba calorcito, nos acogía. Igual es Dios. La ira de Dios consume a los pecadores que no se arrepienten. Pero a los hijos, hermano, no es fuego consumidor, sino un fuego acogedor. Qué interesante, oiga esto. Dice, estaban en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Verso 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Cuál fue el cántico de Moisés? Cuando pasa el mar rojo. ¿Cuál era el tema de ese canto? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo el mar rojo cuando cayó sobre los egipcios? Los liberó. Habla de liberación. El cántico Moisés habla de liberación. Y oiga, ¿qué están diciendo en el canto Moisés? Están diciendo, Señor, gracias porque nos libraste de la mano del enemigo. Oiga lo que sigue diciendo. Cantaban cántico Moisés, siervo de Dios. Oiga, y el cántico del Cordero. Si el cántico Moisés es liberación, ¿qué implica el cántico del Cordero? ¿Qué hizo el Cordero por nosotros? Nos redimió. Quiere decir que este canto trae primero liberación, reconoce liberación. Segundo, redención. Uno, hermano, para el israelita, el de Moisés, y para el gentil, el del Cordero. Porque dice la Biblia que nos redimió de nuestros pecados. Oiga, qué interesante. Dice, y cantaban el cántico Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, oiga lo que dice, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo primero que reconoce? Señor, tus obras son maravillosas. Qué interesante, oiga. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Hermano, en el cielo, ¿van a acusar a Dios de injusticia? No, porque mire, dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Hermano, si Él dio todo lo que tenía, ¿cómo se le va a acusar de injusto? Si está dándole a la humanidad la oportunidad de arrepentirse, le está dando la oportunidad al alcohólico de salir de su miseria, al drogadicto de salir de ahí, al pecador, a la prostituta, al adúltero, al mentiroso,
A todo mundo le está dando la oportunidad de cambiar su vida. Hermano, ese es el cántico de ellos. Fíjese. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Qué está diciendo el cielo? Señor, ¿quién no te va a temer? ¿Sabe, hermano? El hombre es el único ser que se revela a Dios. La naturaleza, dice la Biblia, que Dios dijo al mar hasta dónde va a llegar. Aunque el mar se quiera salir, hermano, no sale. ¿Por qué? Porque hay un límite, no pasa de esa línea, la naturaleza. Sin embargo, la única criatura que le dice a Dios, no quiero nada contigo, es el ser humano. Y ahí es donde dice la Biblia, ¿quién no te va a temer? ¿Por qué? Porque cuando uno entiende la gloria a Él. Ahora lo que dice. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. El único santo es Dios, hermano. Oiga, porque todas las naciones vendrán y te adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Alabando, adorando al Señor. Oiga, verso 5. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las plagas. Del cántico, de la adoración, de la alabanza. Oiga, después de estas cosas miré, y se abrió en el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Hermano, ¿qué es lo que hace que Dios se mueva? No que descienda. Le voy a explicar bien. En el Antiguo Testamento había un profeta llamado Elías. ¿Se acuerdan? Que había una mujer también llamada Jezabel. Ella tenía sacerdotes de Baal. Y hubo un duelo entre Elías y los 400 profetas de Baal. 1 contra 400. Ahí dice, la mayoría gana, el Dios no. Y empezaron ellos, hermanos, dijo Elías, ok, les doy como caballero la oportunidad de ustedes. Y empezaron ellos a hacer bulla para que descendiera Baal. Y nada, todo el día. Dice que empezaron a dañarse, a rasgarse, a sangrarse. Decía Elías, hey, ¿qué pasó? Tal vez tu Dios está dormido. Hable más recio. Y ellos se seguían dando duro. Y dice, hey, tal vez está en el baño. Oiga, qué interesante. De repente, ya cuando terminaron, vino Elías y dijo, Señor, gracias. Mire, una oración, hasta dijo, ¿saben qué? Es más, échenle agua a la leña, hagan una zanja y llenenla de agua, porque tenía que agarrar fuego. Llenaron de agua, hicieron un agujero, y cuando Elías oró, cayó fuego. Quiero explicarle algo, hermano. Nosotros como cristianos no le alabamos a Dios para que Él descienda. ¿Por qué, hermano? Porque Él dijo esto: donde 2 o 3 estén unidos en mi nombre, Ahí está. Ella está. hermano, Él está aquí. Entonces, ¿por qué se le alaba? Muy buena pregunta. No se le alaba, oigan, para que Él se mueva. No se le alaba para que Él descienda. No se le alaba, oiga, para que se manifieste. No, le alabamos nosotros para que nosotros seamos sensibles de su presencia. ¿Me está entendiendo? Alábele que se manifieste. No, Él ya está aquí. Él ya está presente. Y dice, brinque, hermano, brinque para que Dios decida. No, Él ya está presente. Le alabamos, hermano, para quitar nuestra mente carnal, nuestra naturaleza, y ser sensibles a su presencia. Mucha gente dice, apláudamelo, apláudala, que el Señor se mueva. No, no es así, hermano. Él ya está presente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezamos nosotros a adorarle, oiga, nuestra mente se quita de los problemas del hogar, nuestra mente se quita el problema con el cónyuge, se quita el problema con los hijos, con el trabajo, y empieza nuestra mente a concentrarse en Él.
Nuestras emociones, tal vez usted llegó enojado, triste, decaído, amargado, con una carota de pocos amigos, pero cuando usted empieza a adorarle, ¿qué pasa? Empieza a ser sensible a su presencia. Muy diferente. Entonces, hermano, oiga, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno le alaba a él, dice, oiga lo que dice, están cantándole al Cordero y al cántico como dice el Cordero, oiga lo que dice el verso 5. Después de estas cosas, después de que le cantaron a él, oiga, miré y se abrió el templo, el tabernáculo de testimonio en el cielo. Quiere decir que cuando nosotros le adoramos a él, la presencia de él, oiga, la puerta para la presencia, oiga, quiero explicarle esto. No que se abra la puerta y que el Señor salga, no. La puerta se abre no para que él salga. Se abre para que nosotros entremos a su presencia. Ojalá me esté entendiendo. Fíjense lo que dice. Después de las cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Oiga, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Note que no salió el Señor, salieron los ángeles. ¿Por qué? Porque vienen a una misión. Ahora, oiga esto, verso 7. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ahora, salen los ángeles y uno de los 4 seres vivientes que estudiamos la vez pasada le dice, ok, aquí están las copas. ¿Qué es lo que tienen las copas? La ira de Dios. Cada cristiano, cada creyente que ha sido mártir, cada niño que ha sido abortado, cada niña, cada niño que ha sido violado, cada hombre o mujer que fue asesinado, cada robo, cada mentira, cada estafa, toda calumnia, todos los pecados del hombre están acumulados en las copas. Como quien dice que llegó el momento en que el hombre va a pagar las que ha hecho. Acuérdense, yo le he dicho a usted, Dios, así como hay tarjeta Visa, Mastercard, American Express, Dios tiene una línea de crédito. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la línea de crédito de Dios? Peca hoy, paga mañana. Todo lo que nosotros hacemos lo vamos a pagar. En serio, hermano. Bueno, en Cristo ya, gracias a Dios, ya el Señor nos libró de eso. Aunque cosechamos lo malo que hacemos, es otra historia, otro tema. Oiga, fíjense. Verso 7. Entonces uno de los 4 seres vivientes le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Verso 8. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Oiga, ¿qué significa cuando se llena el templo con el humo y la gloria de Dios? ¿Se acuerdan Éxodo cuando hicieron el tabernáculo? ¿Qué pasó? Bajó la gloria del Señor. Cuando Salomón terminó el templo, ¿se acuerdan? Lo dedicó. ¿Qué pasó en Crónicas? Dice que bajó la nube del Señor y los sacerdotes se quedaron todos como borrachos. Cada quien perdió su turno. Quiere decir, hermano, ¿qué es lo que trajo esto? La obediencia. ¿Cómo hacemos, hermano, para ver el mover de Dios en nuestra vida? Seamos obedientes. Hermano, yo no puedo ver el mover de Dios si ando en adulterio. Señor, muévete. No, primero deja a la mujer. Señor, muévete. Pues deja al otro hombre. Señor, muévete. Paga lo que debes. Toma chocolate. Paga lo que debes. Oiga. Hermano, cada quien dice que cuando se llenó la gloria del Señor, ¿por qué? Por la obediencia. Oiga esto. Pero hay otro pasaje en Isaías 6 que también se llenó de humo cuando murió el rey Usías. Usías fue uno de los grandes reyes de Israel, hermano, que cumplió a letra por letra el mandato de Dios.
Tal forma que cuando él muere todo el mundo se fue para abajo, hasta Isaías, hermano. Y cuando Isaías, hermano, le llega, Dios se manifiesta, hermano, ¿y qué hizo Isaías? Quitó su confianza del hombre. Queremos que Dios se mueva, quitemos la confianza del hombre. Oiga, qué interesante, verso 8. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Mientras está el juicio de Dios, nadie puede entrar a ese templo. Ahora, la iglesia, ¿dónde está? En el cielo, en la boda del Cordero. Acuérdense que mientras está la gran tribulación, los cristianos, los creyentes que nos vamos con el Señor, hermano, vamos a estar disfrutando la presencia de Él. Mientras que aquí están los leñados, todos allá en el cielo tranquilos. Amén. Amén. El capítulo 10. ¿Alguna pregunta que tengan, hermano? Déjenme ver aquí en Facebook qué pregunta tienen. Quiero levantar mis manos, quiero levantar... Sí, amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta que hay aquí, hermano? ¿Todo claro? Amén. En Facebook, no sé si habrá una pregunta, pero vamos a continuar la semana que viene el capítulo 16, amén. Entonces vamos a terminar con YouTube. Dios bendiga los de YouTube.